algunos ejemplos de las enseñanzas de los discípulos de Jesús, luego que Él ascendió, acerca de cómo usaron ellos el Antiguo Testamento para comprobar que Jesús es el Mesías. Vamos a la siguiente lección en esta noche. Vamos a aprender los 4 tipos de profecías mesiánicas que encontramos en las Escrituras hebreas, o Tanaj o Antiguo Testamento. Menciono Tanaj y luego aclaro Antiguo Testamento, o menciono Antiguo Testamento y luego aclaro que es Tanaj, para poder entender. Sé que hay algunos judíos que nos están escuchando, nos han escrito de Polanco en la Ciudad de México y en Pachuca. Nos han dejado saber que han escuchado los programas y algunos de ellos les ofende que digamos Antiguo Testamento. Muchos de ellos creen que los gentiles pensamos que el Antiguo Testamento ya no sirve, está viejo y solamente creemos en el Nuevo Testamento como más importante. No es el caso, como les he explicado por correo a estas personas. Conocemos como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra de Dios es Tanaj y Brit Hadashah. No porque el Antiguo Testamento sea viejo o ya no sea importante. Por supuesto que no creemos eso. Toda la palabra de Dios es inspirada y toda es válida, toda es correcta, toda es preciosa. Pero hago la aclaración de Antiguo Testamento porque es más fácil para los cristianos gentiles entender a qué nos referimos. Y aclaro que es Tanaj para que el judío me entienda la referencia. No hablamos de ninguna manera peyorativamente de la palabra de Dios. Entonces vamos a hablar esta noche de los 4 tipos de profecías mesiánicas. Para no confundirnos, estimado radioescucha, al estudiar las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, es muy importante entender que hay 4 categorías distintas de profecías mesiánicas. Las diferencias entre estas profecías son esenciales para la comprensión correcta sin llegar a estar confusos. Muchas veces leemos la Biblia sin ton ni son, sin un orden, sin trazar bien la palabra de verdad. Y esto nos trae confusión en vez de claridad. Dios es un Dios de orden. Si hay algo que vemos confuso en la Biblia, no es culpa de Dios. No es que Dios lo haga confuso. Lo que sucede es que nosotros no le damos el sentido correcto o no lo ponemos en su justo contexto. Cuando hablamos de profecía, hay diferentes tipos de profecía en las Sagradas Escrituras. Sagradas Escrituras me refiero a la Santa Biblia. Un tipo de profecía tiene que ver con el juicio de Dios sobre Israel. Otro tipo de profecía tiene que ver con la salvación de toda la nación de Israel. Otro tipo de profecía tiene que ver con la persona del Mesías de Israel. Otro tipo de profecía tiene que ver sobre el juicio de Dios que vendrá a este mundo, lo que conocemos como la Gran Tribulación, en el que el mundo y la nación de Israel sufrirán todos los eventos descritos en el libro del Apocalipsis o Revelación, que a propósito les sugiero que lo lea. Habrá cataclismos mundiales, pestes, guerras, hambrunas, persecuciones mundiales. Habrá un solo gobierno opresivo en todo el mundo. Habrá un control numérico de cada habitante del planeta. Habrá una sola religión impuesta a todo ser humano con 0 tolerancia al cristianismo. Habrá decapitación, sistemática de los creyentes en Jesús. Habrá un control absoluto de cualquier forma de mercado, tanto para ventas como para compras. Habrá un sello universal de identificación y posesión, sin el cual nadie podrá comprar o vender en el mundo. Esto es el número 666. Estas profecías son diversas, son diferentes. Aplican a diferentes tiempos, diferentes personas, diferentes pueblos. Pero en esta serie de programas estamos tratando con la profecía mesiánica. Profecía mesiánica refiriéndonos a las profecías que hablan del Mesías. Y al estudiar del Mesías en Tanaj o Antiguo Testamento, podemos ver 4 categorías que analizaremos en esta noche. La primera categoría del estudio de profecías mesiánicas. Las profecías que son referentes a la primer venida del Mesías exclusivamente. Un ejemplo de esto es Miqueas capítulo 5 versículo 2, que nos dice: pero tú, Belén Efrata,
pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El texto no nos dice aquí en Miqueas 5:2 acerca del reino del Mesías. No nos habla de la muerte. Isaías 6, que dice: ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Este pasaje de Isaías 63 nos habla de la segunda venida del Mesías exclusivamente, en que nos dice el texto: vendrá el Mesías y derrotará a sus enemigos en la batalla del valle de Megiddo, que conocemos como la guerra de Armagedón, que está referida en Revelación o Apocalipsis capítulo 16, versículo 16. El profeta Isaías no ve aquí en este texto al Mesías en su sufrimiento y en su agonía. Ve solamente al Mesías con la grandeza, en su señorío, viniendo de la victoria que acaba de tener sobre sus enemigos, a quien él matará sin la ayuda de nadie más. No menciona el profeta el reino ni su esplendor, sino que está limitado a hablar solamente del evento de la segunda venida del Mesías, llegando a Jerusalén conquistador, vencedor, incluso sus ropas salpicadas con la sangre de sus enemigos, a quien él ha destruido. Entonces, cuando hablamos de profecías mesiánicas, primero recuerde, estamos hablando de profecías que hablan solamente de la primera venida del Mesías. Segundo, hay otras profecías que se refieren exclusivamente a la segunda venida del Mesías. Tercero, hay las profecías que hacen referencia tanto a la primera venida del Mesías como a la segunda venida del Mesías. Aquí es donde surge la confusión, debido a que tratamos de poner juntas todas las revelaciones sobre la venida del Mesías, y a veces no nos cuadra el entendimiento, los tiempos, o lo que la Biblia dice. Porque Miqueas habla de solo un aspecto de la venida del Mesías, mientras que Isaías 63 habla de un aspecto muy distinto de la venida del Mesías. Y luego aquí se nos dan los dos eventos juntos, como si estuvieran consecutivos uno detrás de otro, en este tipo de profecías, en que se mencionan tanto la primera como la segunda venida del Mesías, en el mismo texto. El texto que quiero referirles aquí es Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10, que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voz de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruir los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Esta categoría de profecía, estimado radioescuchas, incluyen versículos que mezclan las dos venidas del Mesías, y las combinan de tal manera que o niegan o conceden un periodo de tiempo intermedio entre las dos venidas del Mesías. En estos casos se hace necesario estudiar otros pasajes de la Escritura que son paralelos para poder entender las distinciones. Zacarías capítulo 9, versículos 9 y 10 es un excelente ejemplo de esto. Al leer el texto no es clara la separación de los eventos, pero como veremos en una lección referente exclusivamente de este texto, en otros versículos paralelos se aclara estas dos venidas del Mesías. Zacarías 9:9 nos habla de la primera venida del Mesías, cuando el rey de Israel estaría en Jerusalén, entraría a Jerusalén montado sobre un pollino hijo de asna. Este evento ya tuvo lugar en Jerusalén,
Marcos 11, 7 al 10 nos dice, y trajeron el pollino a Jesús. Echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Esta profecía de Zacarías 9:9 ya fue cumplida en lo que conocemos como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Habrá quien diga, si Jesús cumplió con esta profecía, ¿por qué pues no fue aceptado Jesús como Rey y Mesías de Israel? 63 es un muy claro ejemplo de esto. Versículos 1 al 6. Los especialistas en la palabra de Dios. Y de hecho, le contestaron los escribas correctamente al rey Herodes. Le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Entonces el rey, al consultarles a los escribas judíos sobre en dónde había de nacer el rey de Israel, el rey Herodes, al recibir la respuesta que en Belén, mandó matar a los niños menores de 2 años allá en Judea. Los magos fueron a la aldea de Belén a buscar al rey de los judíos que había nacido. Pero es interesante que los escribas judíos no hicieron nada al respecto. Sabían el lugar, sabían el tiempo del nacimiento del rey y no les importó. Se fueron a su casa, se fueron a sus negocios, a su vida cotidiana e ignoraron el más grande evento profético cumplido de la historia hasta ese día. ¿Por qué? Bueno, eso explíquemelo usted a mí, amigo judío. La única respuesta que yo veo es que simplemente no quisieron creer Tanaj, lo que la palabra de Dios decía. Todos estos eventos que acabo de mencionar no son invención gentil ni cristiana, son hechos históricos acaecidos en la tierra de Israel. Así que no solo hablamos con el Tanaj abierto, sino con hechos históricos. Estamos viendo acerca de el tipo de profecías. Hay 4 tipos de profecías mesiánicas en Tanaj o Antiguo Testamento. Número 1, las profecías referentes a la primer venida del Mesías exclusivamente. Número 2, las profecías referentes a la segunda venida del Mesías exclusivamente. Número 3, las profecías que hacen referencia tanto a la primera como a la segunda venida del Mesías. Y número 4, las profecías que nos dan todo el panorama del programa redentivo de Dios, todo el programa mesiánico. Este tipo de profecía nos dice todo lo que Dios planea en el contexto de la cristología mesiánica. El ejemplo de esto lo tenemos en Salmos número 110. Esta categoría de profecías incluyen todo el programa mesiánico con sus 4 elementos. La primera venida del Mesías, primer elemento. Segundo elemento, el periodo de tiempo intermedio entre la primera y la segunda venida del Mesías. Tercer elemento del programa mesiánico completo, la segunda venida del Mesías. Y el cuarto elemento, el establecimiento del reino. Estos 4 elementos de todo el programa mesiánico está incluido en algunas profecías. Mencionaremos solamente alguna, que es Salmo 110, donde dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Este texto nos habla acerca de que el Mesías vendría una vez, que el Mesías tardará para regresar, regresará nuevamente y establecerá el reino, y Él reinará sobre todo el mundo. Finalmente, en esta noche, quiero mostrar la importancia de estudiar la profecía mesiánica. La importancia radica en que al estudiar la profecía mesiánica nos trae beneficios muy necesarios a la fe y a la sana doctrina. El primer beneficio que tenemos de estudiar la cristología mesiánica
las profecías del Antiguo Testamento referentes al Mesías, es que evitaremos sobresimplificaciones al estudiar la profecía bíblica.